Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por nuevamente darle like a este video. Favor de compartir con todos sus contactos esta plática que vamos a tener con el padre David, David Un gusto. Soto Marín. Padre, Un gusto. bienvenido. Eh, Gracias. Tengo muchos años de conocerlo al padre David y vamos a ir platicando poco a poquito con él. Padre, pues aquí tiene su casa, aquí es su canal. Gracias. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muy amable. Vamos a ir platicando poco a poquito de varias anécdotas que tenemos. Pater, actualmente, ¿dónde se encuentra? Actualmente estoy colaborando en el Ok, Seminario Conciliar de Tampico, que es uh-huh. el seminario de nuestra diócesis. Como rector. Como rector, que el seminario es donde se forman los futuros sacerdotes, ¿verdad? Los candidatos. Sí. Ese suspiro de como rector, porque es un peso, son de los, bueno, al menos nosotros desde acá afuera vemos que son de los nombramientos pues que sea con mayor responsabilidad. Sí. El que no es fácil, o sea, no es fácil cargar con ese peso, pero le comparto algo que admiro porque usted estaba en una parroquia, antes era párroco, ¿no? Sí, estuve 15. Antes de llegar ahí al seminario estuve casi a unos días de cumplir 15 años en una parroquia. San Esteban. San Esteban, San Esteban, allá en Altamira, en la zona de Monte Alto, en Monte Alto. conocida como Monte Alto toda esa zona. ¿Con usted le tocó hacer capilla y después parroquia o ya era parroquia cuando llegó? No, yo cuando llegué, no, hicieron la erección, la Ajá. erigieron como parroquia Okay. y me nombraron ahí a mí como párroco. Primer párroco de San Fui Esteban. el primer párroco. Muy bien. Yo le voy a compartir cómo veo esos nombramientos porque para mí creo que no son fáciles porque al final dejar la parroquia, tener el proceso como párroco y encerrar ese seminario Sí, claro. humanamente, dice, híjole, es que es más padre la parroquia, ¿no? Sí. Digo, porque, a ver, la experiencia, y a lo mejor me equivoco y me corrigen, ¿no? O sea, es bonito ser rector, pero mucha responsabilidad. Y yo una vez, cuando estaba en el seminario, qué ingratos, o sea, qué ingratos somos como seminaristas, porque el cumpleaños del rector, pues era un día más, o sea, Sí. obviamente no le llevábamos regalo, o sea, por motivo de que, ya sabes, ¿no? Ay, que está haciendo la barba, o quieres quedar bien, o porque no hay, o sea, no hay las posibilidades. Y en la parroquia siempre el cariño de la gente es más fervoroso, ¿no? Sí, claro, es un poquito distinto, a veces se siente la diferencia bastante, ¿verdad? Pues siempre no deja de ser el seminario como casa de formación, pues una escuela, y pues hay estudiantes, jóvenes, y con todo lo que implica la juventud, ¿verdad? Uh-huh. Y pues bueno, ahí estamos en el camino. Pero sí tiene muchas, en esos aspectos sí se nota mucho la diferencia con las parroquias, porque en las parroquias pues la gente es un poquito más, está más al pendiente, como están al 100% en un ambiente familiar, pues es común que cuando alguien cumpla años o haya un motivo, pues normalmente, ¿verdad? Hacen lo posible por estar cerca o preguntan qué vamos a hacer y demás. Y el seminario pues es un poquito distinto, es como una escuela, Sí. donde los chavos están en clases, ahí viven y todo, ¿verdad? Pero el ambiente en ese aspecto suele ser un poquito más frío, vamos a decirlo, por decirlo de algún Sí. ¿Y modo, ¿verdad? cuánto tiempo ya como rector? Como rector ahorita llevo 5 años con este ciclo que cerró. Qué rápido se va el tiempo. Sí. Muy rápido. Estamos por empezar el 6.º año en la rectoría. Y ya le tocó sacar una generación de sacerdotes. Completa No, no, todavía no, ¿verdad? no, todavía no. Yo creo que tendría que estar 8 años para que salga la primera Bueno, ya generación. escuchó, señor obispo. Que toque su primera 8 generación. Sí, porque años, ellos ya sí. habían una formación, ¿no? Anterior, ¿quién estaba? El padre. El padre Jenny Ah, está, Monseñor Jenny, sí, es ahora cierto. obispo, sí. Que obispo. Y me gustó esa transición, ¿no? Porque yo la verdad no sé. Había que preguntarle al obispo, ¿no? Pero
de seguro vio ciertas cualidades en usted para decir, creemos que él es el indicado para sacar una nueva generación, ¿no?, de las necesidades que tiene la iglesia actual. Pues bueno, o sea, yo creo que pienso yo, no Ujú. sé, en mi opinión, como que tiene que ver con el caminar que uno ha tenido, ¿verdad? Sobre todo la experiencia de vida sacerdotal, Sí. para poder compartir no solamente lo que uno sabe que es el sacerdocio, sino también la experiencia del caminar, ¿verdad? A Ujú. lo largos años. Pienso que en razón de eso sería a lo mejor una de las cosas más básicas por las cuales puede el obispo estar pensando, bueno, ¿y a quién mandamos de rector? Sí. Digo, no me considero así muy sabio, ¿verdad? Pero sí, cuando me mandaron ahí, yo creo que ya tenía 15 años en la parroquia y otros 4 años, 3 y medio, 4 años en otras parroquias. Entonces, a ver, de Entonces, ordenado tiene que 25, 25 cumplí. 25 años. ¿Usted fue de la primera generación que sacó así de los 10 ordenados? Sí, don Rafael Gallardo. Don Rafael Gallardo. Cuando llegué yo al seminario prácticamente tenía 20 años de ordenado. Ok. Entonces ya sé. Sí, por eso digo yo que a lo mejor uno de los principales criterios es Sí. poner a alguien que no solamente haya pasado obviamente por la formación, ¿verdad? Ujú. Claro. Sino que ya tenga un cierto recorrido con la experiencia de saber qué es el sacerdocio, para dónde apunta, ¿verdad? Cuáles son tus experiencias y poder más o menos ayudar o orientar o dirigir a los jóvenes, ¿verdad? Qué padre. Originario de Cerro Azul. Originario de Cerro Azul, Veracruz. Hombre, están orgullosos allá Allá, de. allá dejé el ombligo porque Ajá. prácticamente vivimos, bueno, yo viví 3 años allá Ya. y mi familia se trasladó a Tampico. De la tierra de. ¿Cómo se llama? Sergio Lira, ¿no? De Y, futbolista. sí, y No, de Hermosillo. Carlos Creo que Hermosillo, Carlos Hermosillo. De Tamiagua es Sergio Lira. sí, está mi abuelo, exactamente. Entonces llegó aquí a los 3 años en Tampico. 3 años en Tampico, prácticamente aquí crecí, allá dejé nada más el ombligo, como se dice, Ajá, ajá. ¿verdad? Aquí crecí, aquí hice primaria, secundaria, y después de secundaria me animé a entrar al seminario. Me tocó hacer preparatoria en aquel tiempo, pues yo creo que de las primeras experiencias, no había todavía establecido el menor aquí en Ok. Tampico, Es cierto, en la prepa John Dalton. en la John Dalton. Sí. Estábamos juntos ahí mismo en el seminario, Ajá. coincidíamos en el seminario de Tampico, coincidía preparatoria, filosofía Mm. y la teología los mandaban en ese tiempo a Monterrey, Guadalajara. Ok. A usted no le tocó ir De que en teología. la teología fuimos, La ha sido primera. algo curioso, fuimos la primera generación de teología aquí. ¿Y ya en el Yes? No, Todavía no. terminamos filosofía en el IES y don Rafael Gallardo dijo, ya queremos que se abra la teología. Ya nos los mandamos afuera y ahora abrimos teología con ellos. Ok. Y se abrió aquí la teología en Tampico. Y antes. Pero no Ujú. estaba todavía como la filosofía o como está ahora la teología, este, con el convenio con el IES, Ya. todavía no. ¿Quién abrió filosofía en el Yes? La filosofía, ¿Qué fíjate fue que don Arturo sería? sí, don Arturo Simansky. Que ese, bueno, creo que es una muy buena, pues, ¿qué será? Acertado muy bien, ¿no? Sí, Porque a veces de repente son muchos años de formación y a lo mejor al final dicen, no, pues es no mi no, vocación, se salen sin ningún título sí, y ya por lo menos salen con un sí. respaldo ante el mundo, ¿no? En la cuestión académica. Ujú. Padre, y entró a prepa, ¿y cómo fue ese llamado? O sea, ¿cómo, dónde estaba usted? ¿Quién fue su primer sacerdote que por ahí le llamó la atención? Fíjate que varios padres, digo, no es lo común, ¿verdad? Sí, Pero creo que mucho ayuda la cercanía de la familia ok. en la vivencia de su fe, en su comunidad, ¿no? Pero yo me acuerdo que me surgió a mí la inquietud cuando ayudaba como acólito ¿Dónde estaba? ¿En qué parroquia? en la parroquia del Perpetuo Socorro. Pues Mi aquí. familia siempre ha vivido ahí, que es una capilla que pertenece todavía actualmente a la parroquia del Perpetuo Socorro. Ujú.
En otro tiempo, junto con la de la parroquia del Perpetuo Socorro, pertenecían a la Encarnación Ok. de Lomas de Rosales. ¿Y quién está de párroco? En aquel tiempo estaba el padre José Luis Alatorre, Ah, ok, conocido. ¿sí? Oh, sí, sí, sí. Y después el padre Francisco Aguilar. Padre. Fueron los que yo tuve como párrocos cuando entré al seminario. Y después hicieron parroquia, la capilla de Perpetuo Socorro. Y entonces fue mi párroco el padre Manuel Pérez, que, que cuando yo entré, él estuvo de un tiempo encargado de estudios, creo, Sí, de de filosofía, filosofía, sí, sí, cierto. sí. Mm. ¿Y solamente iba los domingos a misa con su familia o ya estaba en algunos grupos? Pues mi vocación surgió ahí porque yo ayudaba como acólito, Ok. pero la familia siempre ha tenido una fe de cercanía, Ujú. de misa dominical y demás. Entonces yo empecé a ayudar como acólito y creo que no deja de ser uno de los elementos importantes, pues la figura del sacerdote, ¿no? Yo me acuerdo que en algún tiempo le llegué a comentar a mi papá, "Ah, a mí me gustaría ser sacerdote o ir al seminario y demás". Y siempre me animaba, Sí, ah, qué hasta bueno. que cuando terminé secundaria Ajá. me dijo, yo no sé, no me enteré exactamente, pero me dijo, va a haber si llevarían propaganda o no, Ujú. pero me dijo, va a haber un preseminario por si quieres ir, ya vas a ya estar terminando secundaria. Dije, bueno, y fui al preseminario y ya pues nos explicaron en qué consiste todo y dije, sí, sí le entro. Ok. Y entré al seminario. Y ya después del preseminario yo entré a preparatoria y fue cuando entramos aquí a la John Dalton. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria en la escuela federal número uno, en la tarde, pues más o menos cuando uno estaba en tercer año de secundaria, pues iban de otras preparatorias a hacer promoción, ¿no? Fueron los soldados también a hacer su promoción y fueron seminaristas. Me llamó mucho la atención y dije, ah, mira, qué padre. O sea, qué padre que los dejen entrar y qué padre que den la opción de hablar del preseminario y como una pues, alternativa de estudios y obviamente de la vocación. Entonces, cuando usted toma la decisión de ir al preseminario, ya iba un poquito más centrado a lo que... Pues ni tan centrado, digamos. Pues es que esa edad yo creo que estando en secundaria como uno como que anda buscando, todavía Sí. no sabe. Incluso a veces terminando prepa, Ujú. dice uno, bueno, ¿y si será por aquí o no? Entonces yo entré con esa inquietud después de secundaria y ya sobre la marcha, ya en preparatoria, pues casi siempre terminando una etapa o cada año, yo creo que es muy común de los que hemos pasado por el seminario Ujú. que siempre una interrupción, como suele ser una vacación o algo, no deja de ser tiempo en que, y regreso o no regreso, voy bien, como una especie de evaluación, ¿no? Y de Sí, decir, ¿le es sigo o cierto. no? ¿Verdad? Entonces, yo me animé y me dijeron, bueno, es hacer preparatorio. Me acuerdo que en aquel tiempo nos recibió el padre Julián, que era rector, Lo acabo de entrevistar. ¿sí? ¿Así? ¿Estuvieron en el Rosario entonces, ustedes? No, no, No. no. Ese fue el grupo posterior. Ah, ok. Sí, nosotros hicimos la preparatoria estando ahí en el seminario, en esa instalación. Ya aquí en la Colonia Guadalupe. Sí, todavía no estaba tan fuerte eso de que tendría que estar separado el seminario menor Mm, con ujú. seminario mayor y luego filosofía de teología. Teología no había, Ok. no, pero sí me acuerdo que en ese tiempo, como era una experiencia nueva para la diócesis de Tampico, tener seminaristas en preparatoria, pues cursamos ahí en las instalaciones del seminario. Pero me acuerdo que cuando el padre Julián nos recibió, nos dijo, pues bueno, no se preocupen. Total, si cursen la prepa. Y si ustedes al terminar la prepa dicen, por aquí no es, Qué bueno. Qué bien. se van a su casa. Sí. Sí, no hay ningún problema. Que eso es muy importante, ¿no? O sea, no es que ya me tengo que ordenar, o sea, ya tengo que durar No, los 8 o 9 años de sí. formación. Qué buen consejo ese. Y ese hace, fíjate que eso hace como que te relajes un Ujú, poco porque uno va así como con el hecho de decir, no, y si a lo mejor yo, lo mío es casarme, ujú. y como que sí le piensa uno y como que a esa edad de entrar a preparatoria todavía anda uno viendo opciones
se anima, no se anima, no tiene todavía, vamos a decir, o por decirlo de algún modo, una conciencia tan Sí, definida de lo que quiere. sí, Pero pues me animé a hacer preparatoria. y estaban, no iban al centro de Tampico, estaban, Íbamos ¿verdad? al centro La Tampico, John la John Dalton. Dalton. Sí. Ya regresaban a seguir sus actividades dentro del seminario, Ujú. que era pues obviamente la parte académica, el estudio, el fútbol. Bueno, para el fútbol, padre, ¿eh? Que en ese tiempo eran 2 años nada más de No de prepa. prepa, sí es cierto. Ujú. ¿Tú ya juegas fútbol? Pero sí, gracias a Dios, Sí, sí. sí, sí. Bueno, ya tengo una rodilla un poquito ya, que decimos, ya la rodilla no me deja. Pero todavía estoy juego fútbol. Pero bueno, ese, Ya no corro no tanto igual, ¿verdad? no, pero el puro toque, ese no se pierde. Lo- Dice uno la experiencia, sí, ¿no? sí, sí. Entonces Sí, pasa filosofía ya en el 10. en el Y 10. después del padre Julián, ¿qué rector le siguió? Padre Elías. Monse Elías. ¿Y qué tal Sí. a Monse Elías como rector? No, Monse Elías era muy serio cuando se nos aparecía, era de respeto, le teníamos Sí. respeto, tal vez por eso, Ajá. ¿verdad? Y casi siempre que se nos aparecían en distintos momentos, casi nos agarraban en fragante, a ver qué están haciendo, órale, pónganse a hacer algo. Infraganti porque pues estábamos, no sé, demasiado relajados, ¿no? Sí, sí, sí. O a lo mejor cotorreando en lugar de estar estudiando y casi siempre llegaban esos momentos oportunos de decir, pónganse a estudiar, o pónganse a hacer aseo, o pónganse a hacer esto. ¿Él fue su único rector en la formación, también en teología, o tuvo cambio? No, fíjate que yo cuando llegué a prepa Ujú, estaba el padre Julián. ujú. Luego en un tiempo en filosofía estuvo padre Elías. Ok. ¿Sí? Y luego, y ya nada más. Ah, no, y luego Monseñor Carranza. Ay, el tocó Monse Sí, Carranza. todavía Monseñor Carranza, él estuvo de rector casi cuando empezó la teología. Entonces Monse Carranza duró mucho de rector, porque yo lo alcancé Creo, como rector. creo que duró como 7 u 8 años, algo así. Sí, sí, porque cuando nosotros empezamos la teología, que sería yo creo que en el 80 y que... ¿O fue 2 veces rector, Monse No, Carranza? no. Porque yo lo alcancé como rector, fue mi primer rector. Sí, pero estuvo él salimos nosotros en el 96. Ah, ok, sí, entonces yo iba Entonces él, entrando. él, él entraría como en el 92, Ah, ok. cuando terminamos filosofía Sí, y sí, sí. decidieron abrir teología. Creo que en ese tiempo fue cuando él entró de rector. Y no sé cuánto duró más. Nosotros salimos en el 96. Yo estuve, ay Dios mío, 98, entré, Sí, entonces por ahí todavía sí. lo Si es en el alcanzamos. 98, él tendría yo aproximadamente como 6 años ahí. Creo que duró entre 6 y 8. Sí. Y también yo, de verdad, yo espero y no lo dudo, que también esta generación lo recuerde con cariño como rector, Sí, porque Monse Carranza, con sus típicos lemas. sí, dos cositas, ¿no? O sea, y muy, muy preciso, o sea, muy buenas enseñanzas que nos dio, yo entré al curso introductorio y nos dio una clase, nos hablaba directo, y yo así como, qué padre, Fíjate que eso es lo que te decía hace rato. sí, Que por ejemplo, Monse Carranza era un sacerdote de mucha trayectoria, ujú, mucha experiencia de vida sí, como sacerdote. Y por ejemplo, de las cosas que nos acordamos de él, que son célebres, ujú, dos cositas, y precisaba una y otra. Y la otra su lema, máxima libertad, esa, máxima responsabilidad. sí, cierto. No voy a corretearlos ni a andar Ujú. detrás de ustedes. Tengan la libertad, pero también sepan que tras esa libertad hay mucha responsabilidad, cada quien sabe. Como estudiante, de repente como que el panorama y valorar al formador a veces resulta una visión muy corta, ¿eh? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita, pues yo creo que ya 25 años, todavía hace, cuando entré de rector, y ya como sacerdote, ya con el tiempo uno va viendo y valorando a los formadores que Ujú. espero que pase así también, que no dudo que irá a pasar, ¿verdad? Pero como con el tiempo llegamos nosotros a decir, bueno,
¿Qué aprendimos? Sí, Pues, mucha experiencia de Monse Carranza, ¿no? bastante, bastante. Hay muchísimas anécdotas Digo, no con... deja de ser humano Ah, y no, como claro, todos que sí, tenemos, pero la experiencia de vida, lo que nos decía y demás, ahora lo vemos y decimos, era notoria, ¿no? sí, Muy notoria. sí. En mi época estaba el padre Silverio también, Ah, sí. tipazo, el padre Jorge, o sea, híjole, eran... Yo, la verdad, excelentes sacerdotes y tipazos en la formación. Después me tocó el padre Monseñor Daniel Zapata, que Estaba de espiritual cuando nosotros salimos. así, Mm. a mí tocó como rector, y no era punto y aparte, o sea, no se cansaba, nos traía para arriba y para abajo, y, y era un ejemplo vivo, porque pues, obviamente pues, él con su eh, cuestión de salud, o sea, no se rajaba, o sea, Sí. y luego, Yo creo que le ayudaba al azúcar, ¿no? sí, 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 pero exageradamente, o sea, y luego me tocó el Sí, padre Panchito Aguilar también, tipazo, Pancho tipazo, o sea, Aguilar. eh, buenos formadores y de verdad, o sea, estoy seguro que esta generación también Mm. pues va a quedar ahí en la historia de La los, de posteridad. los, de los, de los rectores. No sé, hay que preguntar a los seminaristas cómo lo Punto ven, y como, aparte, sí, ¿verdad? sí, sí, porque, y es muy cierto lo que dice, ¿no? A veces valoramos el momento y a veces valoramos, qué razón Hasta tenía, ¿no? O sea, después. ya cuando me enfrento a algunas situaciones, Sí. viene el recuerdo, y con cariño recordamos a Monse Carranza que, Fíjate que es algo similar como cuando pasa, de lo que pasa en familia, ¿no? Que te acostumbras a oír a tus papás que te dicen, oye, mira esto y aquello y demás. Y cuando tengas como tus hijos, dices, sí, por un lado no te sí, sale. Si llegas a sacerdote, cuando estés en sí. parroquia te vas a acordar. Y sí, efectivamente. O sea, como que uno que se acostumbra a escucharlos. Ujú. Y ya cuando llegas al ministerio y demás te acuerdas También otro que de marcó los mi vida, consejos. el Padre Ángel, como formador en Ángel teología, Santiago. tipazo, sí, 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 que me debe la entrevista, Padre Ángel. También, o sea, excelente persona. O sea, ya la verdad, sí, yo agradezco mucho Sí. la formación, que son ahí siempre presente. Padre, termina filosofía, teología, la verdad fue una celebración enorme. Yo era monaguillo de catedral cuando fue Así, en la el ordenación de los... 96. Sí, 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 era espectacular, ¿verdad? La Ujú. catedral llena, con 10 10 sacerdotes, sacerdotes. magnífico, o sea, don De Rafael. hecho, pues por iniciativa de don Sí, Rafael, nosotros todavía no salíamos. Lo común es que se ordene uno ya terminando sí, totalmente la teología. ujú, Pero por motivo del 50 aniversario, don Rafael concedió el que nos pudiéramos ordenar los que estábamos en cuarto. ajá, eh, Nos ordenamos en marzo ok, y terminábamos todavía en mayo. ujú, Entonces él concedió que antes de terminar hechos los trámites sí, respectivos, escrutinios y todo, nos ordenáramos en marzo. Entonces estuvimos como ordenados sacerdotes y todavía cruzamos como unos 2 meses más, marzo, abril, mayo y prácticamente porque ya para junio, julio ya estábamos en parroquia. Nosotros, sí, pero hubo también que ordenó otros que eran de ah, tercer año de fue como dos teología. generaciones, ¿verdad? Sí, Que entonces quedaron un año más de formación como sí, sacerdotes, sí, exactamente. pero una generación muy madura. Sí, ahí está el padre Sí, León, el sí. padre Ángel. Bernardo, Bernardo era de los de cuarto. ok, Sí. Nada más eran dos ellos, el padre León y el padre Ángel, que todo de los de lo tercero de teología. que se quedó en la formación, Aquí pero están. tipazo. Y ya cuando termina su formación, ya como sacerdote, ¿dónde fue su primera experiencia pastoral? ¿Dónde A lo mí me mandaron? mandaron al Mante, a la parroquia de allá de Antiguo Morelos. Ok, En ese tiempo estaba el padre Timoteo Castillo. sí, la de tiempo. ¿Sí? Entonces me mandaron allá Como vicario. como vicario. Y él me mandó a una capellanía fija Ok. al Ejido Celaya. Ah, bueno, sí, sí, está muy, Me muy dijo, tú grande. vete allá a la capilla, Pero al está Ejido enorme Celaya. toda esa zona. Sí, me tocaba atender el Ejido Celaya, Ajá.
Congregación El Abre, al Ojo El de Abre. Agua y nada más. Pero eran comunidades muy Pero grandes. Bueno, son tres comunidades muy grandes. comunidades, sí. Que luego es otra realidad muy diferente a la que tenemos Sí, aquí. zona rural, Ujú. de siembra y todo, temporalera. Entonces ahí duró 4 años, No, ahí duré nada más un un año. año, y después ¿dónde lo mandaron? Duré un año porque según el parecer era que debería de estar un poco más en parroquia, Ok. por estar iniciando como Sí. sacerdote, ¿verdad? El compartir, el convivir más estando en una parroquia. Y entonces nada más duré un año y de ahí me cambiaron al centro de Altamira, Santiago Apóstol. Ah, sí, cierto. También estuvo en Catedral Tampico, no me acordaba. Y después de ahí a Catedral Sí, Tampico. cierto, el último como vicario. Sí, Sí, cierto sí eso. estuve 2 años allá con el padre José Luis Pérez. Sí, sí. Llegamos casi igual, Ajá. bueno, por unos días, pero o sea, el nombramiento del padre José Luis como párroco y de nosotros como vicarios fue ¿Cuándo es el padre mismo José día. Luis ahorita? Ahorita creo que ya está como emérito, Ah, ya ya. retirado, Ah, sí. ok. Ya Ya llegó pasó la. la edad. Sí. Y después ya estuvo como vicario en Catedral con Monse Después Elías. de ahí 2 años me mandaron de vicario a catedral, no, con Monseñor Ah, Gobea. sí, cierto, cómo se Sí. gobea. Después llegó Monseñor Elías, ¿verdad? Con Monseñor Gobea estuvimos como un año, más o menos. También otro excelente sacerdote, o sea, una mente muy juvenil, Creativo. súper creativo. Cada año el nacimiento era un diseño diferente. Ajá, sí. Muy creativo, muy vivo, muy despierto. Sí, Y a pesar recordamos. de su edad, era Sí, asombroso. sí, sí, y no sé cómo le llamaban en el fin de año, que hacía un resumen de todas las Ajá. cuestiones que habían pasado, cuestiones políticas, religiosas, deportivas, su narración. Le ganó a Televisa y a Sí, otros que hacían un resumen de noticias. sí, Él ya tenía tiempo, nos decía, que cuando estaba en otras parroquias hacía una reseña histórica de principales acontecimientos de todo tipo al fin de año. sí, no, y muy poético, ¿no? O sea, Sí. una idea tras otra y el énfasis que le daba a su modulación de la El voz. Y después domingo de de, Pascua. sí, sí. Y después de vicario de catedral, ya lo nombraron párroco. Sí, estuve de vicario catedral como, yo creo que aproximadamente como un año y medio. Ujú. Llegó Monseñor Elías luego ahí y luego el obispo decidió erigir una parroquia, la de San Esteban, en la zona de Monte Alto. Que era capilla de Era Santiago una Apóstol. capilla de Santiago Apóstol. Y una capilla que iba empezando. Ujú. Usted Bueno, la levantó, ¿verdad? O sea, en sí, cuestión, ahora sí, espiritual y material. comunidad y construcción. Ujú. Yo cuando llegué ahí, cuando me mandaron, don Rafael decidió que se erigiera y mandara un párroco, obviamente, ¿verdad? Sí. Y me tocó a mí empezar ahí. Me acuerdo que no había ni casa parroquial. Había un cuarto que habían empezado ahí, ¿verdad? Y la sede parroquial era una construcción endeble de bloc, paredes de bloc, Ujú. pero con techo de lámina, de Claro, cartón. sí. Y pues las capillas, algunas sí estaban casi terminadas, como Santísima Trinidad, que prácticamente era la única, y la de los aztecas, Ok. de San Miguel Arcángel, pero una parroquia extensa, de 10 comunidades prácticamente, en torno a 10 capillas, con la sede parroquial. Ujú. Y la verdad sí, al principio toda una labor, porque era no solamente empezar una parroquia implica muchas cosas. Entre las más importantes es que tengan una identidad de parroquia, ¿no? O sea, nosotros pertenecemos a esta parroquia, somos de esta comunidad y como esta comunidad vamos a crecer, ¿no? Y obviamente que eso hace que si no hay una identidad, una cercanía, era poca la gente que asistía. Estaban acostumbrados a misa, nada más en una sola comunidad tenían misa dominical Ya. que se atendía desde Santiago Apóstol. Todas las demás, una misa por mes, que no era ni exactamente el Sí, domingo. Entonces fue un gran reto, ¿eh? Primero lograr la identidad. identidad. Para mí fue un reto
aproximadamente como unos 4 años, los primeros 4 años. Formar comunidad, que se congregaran, que fueran a misa, que estuvieran cerca, que participaran en los sacramentos, en catequesis, Ujú. ir formando grupos de evangelización y de catequesis, aprovechando ya los que había, ¿no? MFC, pandillas, adoración, todo lo que escuchamos a lo mejor en otras comunidades parroquiales, ¿no? Entonces había que empezar ahí de cero, porque si había algunos que ya asistían, pues iban a otras parroquias, Sí. ¿verdad? No a su propia parroquia, porque no había nada de eso, ¿no? Sí, fue un show al principio. Sí, nunca me he puesto a pensar en ese arranque de una parroquia, la Sí, identidad primero porque la gente se entere, ¿no? Y después irlos acercando poco a poquito. La capilla con, siempre había sido San Esteban y así se mantuvo sí, el nombre ya como, sí. como parroquia. Sí, así se mantuvo, ya no se le cambió. Don Rafael decidió que se iba a llamar ahí, así se llamaba el templo de San Esteban, Así se quedó. y él decidió que fuera la sede allí y que se asumiera toda esa zona como parroquia San Esteban. Ok. Oiga, Pater, este, siendo párroco de ahí, creo, a ver si no me falla la memoria, un día me lo topo en el 10 con mochila y cuaderno Sí. y todo, digo, ¿qué andas esto por aquí? Y estaba Sí. estudiando liceo en Derecho, Ajá. o sea, terminó, aparte de filosofía, teología, estudió la licenciatura en Derecho Derecho. y y ahorita pues está terminando ya su maestría también en esa misma línea De derecho. de Derecho. ¿Cómo surge la idea de... Pues mira, ahí yo creo que podemos decir parte pues de la providencia, Ujú. y yo creo que estando en seminario uno como que de una u otra manera te acostumbras a leer, a buscar, a no estar pasivo, Sí, ¿no? Entonces, lo que te decía hace un ratito, yo llego a una comunidad donde no hay nada. sí, cierto. Entonces, llego y no estaban acostumbrados a misa dominical. Ujú. Nada más había una misa dominical en una capilla. Celebraba esa misa dominical, que es una capilla relativamente chica, que le caben aproximadamente, vamos a decir, que 100 gentes. Ujú. Entonces se llenaba con esas 100 gentes que Sí, estaban acostumbradas a ir de una comunidad estamos hablando de más de 20 colonias, ¿no? ya. En toda la zona de Monte Alto. Entonces, nada más era la única que había. Yo puse otra misa en la sede parroquial para darle lugar. Pero pues al principio, nada más la misa dominical, haz de cuenta que iban como 20 gentes. Sí, ¿Sí? Y si eso era en domingo, sí. imagínate todo lo que había entre semana, nada. Bueno, entonces ahí surgió para mí la inquietud, porque en una parroquia ya que tiene tiempo Ujú. funcionando, el tiempo es más corto. Sí. Entonces yo dije yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto tiempo? O sea, gente no viene Sí. para celebrarles misa o para catequizar y demás. Estoy en un proceso de congregar, Ujú. y empecé a ir a comunidades y ver y demás, pero gente no había. Ujú. Actividad de grupos no había, ni quien se acercara. Sí. Entonces yo abría oficina y contadas gentes iban entre semana. Entonces, pues dije yo, ¿qué voy a hacer con mi Sí. tiempo? Y entonces, para no estar, como luego dicen, de oquis, ¿verdad? Dije, voy a estudiar. ¿Y ahora qué estudio? ¿Verdad? Y pues, como me gustaba, tenía esa inquietud de estudiar algo de leyes. Mi intención era meterme a la UAD. Ujú. Dije, pues voy a ir a la UAD. O sea, al cabo, las mañanas aquí es tiempo muerto, entre Sí, sí, comillas, sí. no hay actividad. Voy a aprovechar. Y entonces fue cuando me metí a estudiar. Pero luego, como en ese tiempo todavía daba clases en filosofía, Sí. me dijeron, oye, ¿por qué no te metes a estudiar aquí la licenciatura? Se puede, ¿eh? Entonces solicité y me dieron una beca Ok. y me metí a estudiar.
Al principio con mucho tiempo porque muchas de las clases son en la mañana. Y luego los pasan en la tarde. No me esperaba yo Sí. eso. Entonces me metí a estudiar y tenía mucho tiempo. Pero la comunidad obviamente ya haciendo conciencia, son parroquia, Sí. ahora es en San Esteban, ahora invitar para este grupo, traer gente de acá que nos ayudaran del diocesano, por ejemplo, abrir movimiento familiar cristiano. Había gente que iba de ahí del movimiento hasta Santiago Apóstol. Entonces yo les empecé a decir, bueno, si yo estoy colaborando para ir a preparar temas, ¿por qué no abrimos un sector aquí? O sea, de aquí están yendo ya 20 matrimonios. ¿Por qué no abrimos? Y entonces la comunidad empezó a crecer, se empezaron a congregar, yo les empecé a hacer conciencia de identidad como parroquia, eh, las catequistas se fueron identificando, fueron creciendo los centros de catequesis y se incluyeron pandillas de la amistad y se hizo el esfuerzo de abrir adoración nocturna que no funcionó al principio, no había todavía no había templo, no había identidad. Junto con ello también los primeros indicios de ir formando un comité para erigir la parroquia, ¿no? Sí. El curioso fue que, por ejemplo, para mí yo dije, en el aspecto de estudiar, dije, oh, tengo mucho tiempo. No, hombre, con el tiempo Sí, sí, que sí. este grupo, que este otro y demás, cuando estaba yo prácticamente la carrera la estudié en 4 años, creo que era de 4 y medio la carrera, pero como rivalidad algunas, No, sí. creo que la estudié creo que de 4 años, Terminó antes. terminé antes con otra generación, pero al principio sí estaba muy holgado de tiempo, como a los 3 años de estar en parroquia, había crecido mucho, asistía más gente, ya para ese tiempo ya había abierto en otras comunidades misa dominical y la oficina ya, yo procuraba, por ejemplo, al principio que aprovechaban que iban domingo a misa, oiga padre, es que queremos esto y demás, y yo cargaba mi agenda, ya déjeme ver. Sí. Y luego lo que me pasaba era que, acuérdese que apuntó en su agenda. Dije, no, no me acuerdo. Cuando vino a misa y el domingo andaba corriendo, ¿no? Dije, no, voy a abrir oficina. Y entonces ya les dije, voy a abrir oficina, ya vengo a misa y no les voy a atender ningún asunto que sea de oficina. Porque luego no agendo, me dicen que se me olvidó y les quedo mal. Y eso dio pie a que abriera oficina. Y entonces la gente empezó también a congregarse en oficina, y por sacramentos, por ceremonias, pero también las catequistas y los grupos y demás. Entonces cuando yo estaba como en el segundo año, 2 años y medio de la carrera, ya las clases tenían que ser en la tarde. Y era cuando empezaba mucho de la actividad en la parroquia. Sí, sí, No, sí, hombre, sí. me la vi bien difícil para terminar el tercer año y medio que había que hacer servicio social en la mañana, Las prácticas. prácticas, y luego en la tarde las clases. A veces salía a veces ni comía, tenía que comer allá en la escuela. Y antes de toda esa situación, pues las clases terminaban tarde, a las 9 de la noche en algunas Sí, ocasiones. Sí, 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 era pesadito. Termina la carrera. ¿Alguna vez, no sé si llamarlo así, si lo aplicó o ejerció? sí, 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 todavía, ¿en serio? sí. Fíjate que busqué hacer un servicio social que me ayudara o que me sirviera un poquito para practicar. Y sí hice mis prácticas profesionales en un juzgado, Okay. de aquí del segundo distrito, que es el que nos toca, ¿verdad? Un juzgado civil, ¿sí? En el Poder Judicial. Entonces estuve haciendo ahí mis prácticas profesionales durante un año prácticamente, ¿sí? Sí aprendí bastante, ahí la experiencia del juez, de la secretaria de acuerdos y demás. Y eso me dio pie a mí para que terminando ya cuando me titulé, pues luego me buscaron para algunos casos en materia civil o familiar. O sea, En penal un poco, ajá.
pero en penal como que yo de repente es como que más de confrontación Ujú. con las personas involucradas. Entonces yo prefiero, sí litigo todavía algunos casos en materia civil. Sí. ¿Qué- Bonita Sí, me experiencia, imagino. bonita experiencia y pues en algunos otros casos me ha tocado también ayudar, ¿verdad? Ujú. Obviamente que yo lo que les digo, no me dedico a eso, Sí. no vivo de eso. Ajá. Para mí lo principal es Claro. el sacerdocio, lo que estoy haciendo y pues tengo tiempo, les ayudo. Y ha habido padres que me han mandado incluso algunos candidatos que, ¿sabes qué? Mira, está esta persona, si le puedes ayudar, Ujú. y mándamela. Y me la mandan y algunos les he ayudado así. Entonces pasó todo ese tiempo y después retoma o inicia la maestría, igual mismo la misma línea que ya está a punto o ya la terminó. Fíjate que ahora, estando ya en parroquia, Ujú. terminé con mucha dificultad por el tiempo. Sí. Y cuando digo, o sea, terminé con mucha dificultad porque me veía muy apurado. A veces tenía que desvelarme para estudiar o levantarme muy temprano, porque la actividad en las parroquias, al menos en San Esteban, mucha actividad en la tarde. Entonces tenía que combinar con las clases Ujú. y para hacer las tareas, a veces rápido en la mañana, pero en la mañana tenía que hacer servicio social o prácticas profesionales. Ajá. Entonces terminé exhausto, como Sí, dices. sí, sí, es que es pesado. Sí, bastante pesado porque a veces andaba muy desvelado. Tener que o madrugar o desvelarte Ujú. para estudiar o para hacer trabajos, porque no te puedes concentrar, porque, oiga, habla fulanito, oiga, habla acá, Sí. oiga. Y pues tienes que atenderlo, es lo tuyo, ¿no? Y después de que terminé, en 97, Ujú. el 2007 terminé, ya tenía 7 años en la parroquia, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, tenía 6 años. Ujú. Prácticamente en la parroquia, si nada más había catequistas cuando llegué, a los 7 años, a los 6 años, ya eran como 12 grupos. Wow, qué padre, ¿Sí? qué padre. Catequistas, que siempre de cajón hacía Ujú. catequistas, MFC, Pandillas de la Amistad, la UEM, Escuela de Pastoral, Qué Adoración padre. Nocturna de hombres y de mujeres, y ahí nos la llevamos. Luego se empezó el prospectivo, Ah, sí. y era atender a los del EPAP, y era atender al grupo de evangelización, y eran como 12 grupos, entonces no te dabas abasto. Entonces yo terminé y dije, no, pues ya, párale, ¿no? Sí. Ya no me dio tiempo, Ujú. o sea, para estudiar ni nada. La maestría la empecé ahora que llegué al seminario. Ok. Llegué al seminario y pues es vida académica, es muy distinto. Ujú. Hay actividad como escuela en la mañana y en la tarde pues es como una casa, ¿no? Ujú. Que hay que hacer aseos, que hay que estudiar y esto y aquello. Entonces la vida de seminario para mí como que se prestó un poquito más como Claro. para poder decir, bueno, ahora tengo tiempo, Ya me esté solamente pues, ¿sí? los fines de semana, ya no es la carga de todos los Y los días. fines de semana exactamente, los muchachos están apostolado. Ujú. Y la maestría era nada más en sábado, Uf, en la UAD, ¿verdad, señor? en la UAD. Sí, y la terminé hace todavía no me titulo, Ujú. ¿verdad? Pero la terminé, hice maestría en Derecho Constitucional y la terminé hace como un semestre. Además que por cuestiones de terminar el inglés y Sí, ya la el cuestión nivel que administrativa. piden, todavía falta eso para poder titularme. Oiga, Pater, y 25 años de ordenado, diferentes nombramientos, puestos, parroquia. No sé si nos pueda compartir una experiencia, yo creo que debe haber más de una, ¿no? Pero una experiencia que usted diga, "Híjole, sí, vale la pena ser sacerdote porque lo han marcado". No sé si nos pueda compartir Ujú. una. Fíjate que para mí, ahora que, ahora que no estoy allí, yo diré en la parroquia San Esteban, que ha sido mi primera y única parroquia Sí. como párroco, ¿verdad? Viendo Ujú. retrospectivamente,
cuando pienso en la parroquia y pienso en cómo fue creciendo, prácticamente de no tener congregada gente, más que los que de cajón están, las catequistas, y prácticamente nada más las catequistas, ¿no? Y los grupos encargados, la señora o señoras encargadas cuando les tocaba misa cada mes, Ujú. los típicos encargados de abrir, cerrar, limpiar, barrer, Sí, era todo. Entonces duré 15 años ahí. Apenas íbamos a celebrar el 15 aniversario, quinceañera. la quinceañera de la parroquia, y el obispo me avisa del cambio. Bueno, esto para decir que cuando veo uno retrospectivamente, ahora que estoy en el seminario, y veo y me acuerdo de cómo fue creciendo la parroquia, Ujú. que dice uno, no evangélicamente, porque obviamente había gente de ahí que era muy católica, pero que iba a otro lugar, etcétera, ¿no? Que no se congregaba ahí. Y después de ver crecer generaciones de catecismo, de niños de Sí, cierto. catequesis, incluso de bautizar a unos y luego estarles celebrando sus 15 años, Ajá. ¿no? Porque duré casi 15 Sí, sí, años sí. ahí, de bautizarlos cuando tenían 1 año, o de celebrarles la comunión, Ujú. y después estar o casándolos o su quinceañera también. Todo ese proceso de ver gente que crece, de ver a lo mejor a los adolescentes, jóvenes, y luego ya verlos formando familia, con una cercanía, con un agradecimiento y saber que tú tuviste algo que ver con Sí. ellos, algo que ver porque les ayudaste, porque Dios por medio de uno sembró o echó una semillita, Ujú. ¿no? Y ver frutos a veces a largo tiempo. Fíjate que a mí es una de las experiencias que me hace pensar, valió la pena, Sí. aunque puede decir cansado, lo que sea, sin exactamente un lugar donde vivir, porque así empezó la parroquia. No tenía Sí. ni casa parroquial. Yo me estuve hospedando un tiempo en la parroquia de San Juan Bautista, que estaba el padre Nunca Roberto ahí de quiero mirar. párroco. Ajá. Otro tiempo estuve viviendo en Santiago Apóstol, hasta que como llegué en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, o sea, después de 8 meses de que Ujú. llegué ahí a San Esteban, después de 8 meses me fui a vivir ahí. Al noveno mes, dio a luz Sí, ahí. fíjate, casi al Sí, noveno. sí, sí. Que ya se habilitó ahí un cuarto y demás, dijo, ahora sí ya, me voy a vivir ahí. Y fui a hacer ahí vida parroquial, ¿no? Entonces, después de todas esas, para mí ha sido una experiencia que si la veo desde el inicio, ahorita los frutos que tiene, ver familias, ver cómo de una u otra manera Dios me permitió por el ministerio. Sí. No exactamente porque si hubiera sido yo, no sé, no lo digo despectivamente, pero vamos, un católico más, Ujú. no consagrado, creo que no hubiera logrado todo eso. De una manera hubiera influido, ¿verdad? Pero el hecho de que llegues como sacerdote, Sí. de que te vean como sacerdote y de que la gente quiera colaborar, quiera involucrarse y además que te puedan escuchar y demás, y la oportunidad que tienes de, de, de ayudar en un consejo en las misas durante 15 años, en las homilías y demás, y todo lo que puedes implicarte en la vida de vida parroquial, Ujú. grupos y demás. Después de 15 años y ahorita que lo veo estando en seminario, digo, ah, qué chido, ¿no? Se le nota Qué chido, qué chido. la verdad me nutre mucho por cuando lo Mm, platicas, se le ilumina el sí, rostro y hay una felicidad, o sea, realmente sí, fui cansado, sí, estuvo sí, sus detallitos, pero da gracias a Dios, tengo la dicha de contar con la amistad de varias personas que estuvieron ahí en ese proceso. Y mi labor en cada entrevista es preguntar un poquito, llenar un poquito más de la información. Y de verdad, sí, me satisface mucho escuchar cuando se expresan del sacerdote, no, dice el padre David, dice, excelente persona, muy accesible, amigo de la familia, o sea, no solamente de una persona, sino amigo de la familia,
lo queremos mucho y ahí está el reflejo, ¿no? De la vida diaria. Yo ahorita como rector del seminario, a ver si logro formular bien la pregunta. Fíjate, Uh-huh. hago una No, interrupción. adelante, adelante. Fíjate que creo que la experiencia que te hace pensar vale la pena. Sí. Creo que a veces no te esperas, cuando lo ves con el tiempo, dices tú, vaya que hubo participación de gente. No te esperas a veces la participación de la gente que de una o de otra manera se involucra, Uh-huh. ayuda, empuja, o como quieres, o dicho de otro modo, responde. Sí. Porque sin la gente que no hubiera respondido, no se hace gran cosa. Claro, tiene uno que invertir, caminar de la mano de Dios y todo, ¿verdad? Que es importantísimo, pero sí viéndolo retrospectivamente Vale la dice pena. también uno mis respetos para mucha gente que siempre estuvo ahí al pie del cañón en una u otra cosa y que a veces nada más bastaba un empujoncito porque estaban ya animados, ¿no? Sí. Y vaya, pues creo que se invirtió mucho, no solamente en tiempo, en dones, sino mucha gente puso su granito para tener incluso un templo parroquial, ¿no? Pero, Creo que va de la mano la pregunta que quiero formular, porque también es muy importante la participación del laico. Ahorita como rector del seminario, forman a los futuros sacerdotes a una realidad que tenemos en puerta. Eh, a lo mejor ya hay, no sé, me imagino que, sí, hace poquito sacaron una nota de algunos seminaristas que ya tienen su cuenta de TikTok, están en las redes se oyen sociales, los medios. sí, 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 ya están eh, también evangelizando por esa línea muy, muy importante. ¿Cuál sería el reto principal? Puede haber muchísimos, pero mejor que existen aquí en nuestras diócesis, que se están formando los seminaristas, pero que también al laico nos toca involucrarnos en esas actividades diarias. ¿Cuáles serían esos retos que tenemos como diócesis? Como diócesis en general, Sí, sí, pues fíjate que ahorita tenemos una diversidad sí. y los medios de comunicación nos han ayudado mucho, pero también ha desfavorecido mucho. Y creo que el manejo de la información no siempre coincide con la verdad. Y a veces pues se puede manejar o se maneja información que, lejos de ayudar a la persona, primero la aleja de sí mismo Uh-huh. y obviamente la aleja de Dios, ¿no? Entonces yo creo que uno de los grandes retos para nuestra diócesis es que los que estamos como católicos y los que se vayan sumando como catecúmenos o Uh-huh. inicialmente, tengamos una fuerte, no solo convicción, o bueno, va junto, convicción e identidad de iglesia diocesana. Y de iglesia de ahí, de iglesia particular a iglesia universal. Porque lo menciono comparativamente porque no nos ponemos la camiseta siempre. Y a veces como decimos, así pasa, Uh-huh. ¿sí? Y eso nos hace de que permanezcamos o nos permite que muchas veces estemos como que, si no participo no pasa nada. Si no me identifican como católico, pues mejor, o sea, ni tengo que cooperar, ni tengo que ayudar, ni tengo que invertir tiempo. No tenemos, o bueno, muchos, el gran reto es que podamos tener una identidad, así como cuando en familia, ¿no? A veces que somos bien sentidos y demás. Es que no me invitaron. Pues no Sí, necesitas sí, sí. invitación, eres de la Ajá. familia. Es que, pues yo y que se organizaron, pero vives aquí en esta misma Sí. casa, aquí comes todos los días, llegas a dormir, tienes aquí tus cosas, o sea, ¿qué falta? Entonces, a final de cuentas es que la persona es, pero no se siente parte. Y eso como que la limita a comprometerse, a participar, a
si se puede perderse Ujú. o permanecer indiferente, ¿verdad? Y a la expectativa, a ver qué hacen. ¿Sí? Si me conviene, me acerco, si no me conviene, me alejo. Si dicen algo de esta familia, yo no soy de ahí, ¿verdad? Y no me animo a defenderla. Entonces pienso yo que un gran reto para que funcionen las cosas en nuestras vidas es que nos pongamos la camiseta, que tengamos identidad de diócesis o como creyentes al menos. Creo que ganaríamos mucho, participaríamos en mucho sin que nos estén insistiendo, ¿verdad? Así como cuando en una familia, vuelvo al ejemplo, de que dicen, Ujú. oí que se organizaron y yo traigo esto, o yo voy a cooperar en esto, o yo voy a venir y voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque te sientes parte y tienes identidad de familia. Y si alguien quiere destruir a tu familia o hacer algo que no va, la defiendes porque sientes que es tu familia. Y yo pienso que un gran reto estaría ahí, ¿no? Qué buena, Tener sí, identidad. sí. Qué buena reflexión y qué reto tan grande tenemos, porque sí es cierto, ¿no? O sea, Sí, me, me incluyo en la cuestión de que somos católicos solamente de cumplir la misa y ahí nos vemos, no sé, pero ¿cómo me pongo la camiseta en el compromiso de que en qué puedo aportar, ¿no? O sea, de los dones que Dios nos ha dado, ponerlos al servicio de Dios, que es un buen reto, ¿eh? fíjate que yo te decía que al principio mi meta, mi primer objetivo al llegar y ver la realidad de la parroquia donde estuve, por eso te digo que es una experiencia muy bonita para mí. Ver que no iba gente, que congregabas a misa, pero ¿para qué ponías otra misa si nada más los 20 que fueron? Ningún que les dijeran, voy a hacer otra misa, Vengan en ¿verdad? la tarde. Quédense o vengan en la tarde. Mi primer objetivo y reto fue congregar y lograr identidad. Sepan que son de aquí, vengan, va a haber misa y ustedes ahora son parroquias San Esteban. Y los que ya eran católicos y los que apenas iniciaban una catequesis y demás, mi objetivo fue así. Te digo, no lo logré o no sentí yo que lo lograra hasta como a los 3 o 4 años de estar insistiendo, de congregar, de invitar, de ir a las capillas y esto. Y después las cosas se van dando, los que la gente decía, yo vengo a colaborar, porque usted invitó a allá. Y yo he trabajado, trabajé como catequista hace tiempo allá, Sí, pero escuché que ahora usted dijo que soy de aquí y vengo a ver en qué ayudo. Yo sé catequesis, o sé trabajar con niños, o sé, solitos fueron adhiriéndose. Incluso en el aspecto económico, ¿verdad? Gente que decía, yo escuché y ahora sé que soy de aquí, de esta parroquia. Y vengo a ayudar ahora aquí porque aquí pertenezco, aquí vivo. Y si voy a traer, ¿cuántos necesita de cemento? Unos ujú, 5 sacos porque veo que están haciendo la casa, ¿verdad? Solitos porque fueron adquiriendo identidad. Ojalá, para mí esa fue la experiencia, por eso digo eso, ¿no? O sea, hay que congregar y hay que formar conciencia y hay que darles formación, claro, muy importante. ¿sí? Y pues cuando uno adquiere eso, creo que va respondiendo solo, Sí, que eso sería el ideal, ¿no? Que como diócesis los que formamos parte pues, respondamos solos, claro. sin que nos estén buscando, porque a veces nos tienen que buscar con lupa. Sí, y creo que en nuestra zona y en esta realidad que tenemos, ya hay mucha formación, o sea, eh, hay varios espacios donde uno puede tomar un curso de catequesis, de teología, de Sagradas Escrituras. En las redes sociales vemos muchos sacerdotes compartiendo en WhatsApp, o sea, es una maravilla, varios sacerdotes mandan la reflexión, o sea, creo que la herramienta ahí está, pero nos tenemos que poner la camiseta y decir, también quiero trabajar en esto, ¿no? Pater, qué buena plática estamos teniendo, de verdad estoy muy Gracias. contento y ya para ir aterrizando. Siempre hago esta pregunta en el cierre de las entrevistas, ¿no? Porque
la finalidad de hacer esas pláticas, pues que obviamente que muchas personas puedan conocer a los sacerdotes, puedan ver otra parte humana de ellos, conocer otras cosas que a lo mejor no se han enterados, pero yo siempre digo que me ayudan a compartir mucho las entrevistas, que den like, que se suscriban al canal, que por todos los medios, porque posiblemente la entrevista le pueda llegar a un joven o a una señorita que tenga la inquietud de la vida religiosa o la vida sacerdotal, y a veces esa parte de la confusión, ¿serás que siento el llamado o no sé, o sea, me da miedo? Eh, ¿Qué mensaje pudiera regalarnos para esos jóvenes que Dios quiera que se puedan topar? No sé si ya fue el preseminario. No, apenas va a Ah, ser. bueno, Empieza también esta semana. a empezar. Esta semana aquí en el Seminario Mayor, Uh-huh. como para los jóvenes. Sí. Se está manejando en 2 etapas, Okay. jóvenes y adolescentes, para no revolver por la diferencia de edades. Sí. Esta semana que viene Uh-huh. es aquí en el Seminario de Tampico. Okay. Y a los adolescentes va a ser la semana que sigue, la última semana de julio. Okay. Y va a ser allá en el Seminario Menor, en el Mante. Padrísimo. Entonces, una reflexión que nos pueda regalar. Pues yo diría que Dios no se equivoca, ¿verdad? Entonces hay que animarse. Y animarse a entrar en un diálogo con Dios, ¿verdad? Porque luego a veces, como decimos, no sé, estoy indeciso, pues platícalo con Dios, ¿no? Sí. Entra en ese diálogo con Dios. A lo mejor vas a entender más claramente que no es tu camino, pero a lo mejor con más claridad vas a ver que Dios te llama, ¿no? Y pues creo que junto con eso a Dios le respondemos siempre con todo lo que implica nuestra humanidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces nos da miedo, a veces sentimos que el reto es muy grande, a veces la realidad nos rebasa, y por todo lo que escuchamos a veces pros y contras, ¿no?, de nuestra fe, la realidad nos rebasa, pero creo que a final de cuentas Dios da lo necesario. Me acuerdo ahorita, me viene a la mente la cita de que cuando Jesús los manda, Sí. no lleven ni morral, ni sandalias, una sola túnica, bastón, etc. ¿Qué indica eso? O sea, vayan con lo básico, Dios dará lo demás, lo necesario. Y pues animarse, yo creo que sería el mensaje para los jóvenes, ¿verdad? Que si tienen inquietud, que se animen. Y si tienen dudas, que se animen a disipar esas dudas. O sea, que si no toda su vida se van a quedar, algún momento yo tuve mi inquietud y tenía muchas dudas, pero ahí quedaron tus dudas, ¿no? O sea, hay que animarse siempre, porque si no siempre nos pasamos la vida indecisos en todo. Y así como nos pasa en nuestra vida, nos pasa en otras decisiones. O sea, no sé qué hacer, si es por aquí o por acá, si esta carrera o no, si es esta vocación o esta. Por algo tienes que decidir, disipa dudas, anímate, no tengas miedo. Y si descubres que es por ahí tu vocación, anímate a traer ese diálogo con Dios, ¿no? Y disipa tus dudas. Y pues obviamente que el llamado, y ahorita que estoy en el seminario, la vida del seminario también en eso ayuda, ¿no? No quiere decir que si entras ya vas a ser sacerdote, ¿no? Es un proceso en el que tú vas vislumbrando qué quieres y si eso que quieres es parte de tu vocación. Por eso suele decirse, ¿verdad?, ¿qué es la vocación? Unir las dos voluntades, o sea, la voluntad de lo que Dios quiere y de lo que tú como humano quieres, donde sientes que vas a ser feliz. Que Dios no nos obliga. Pero Dios, ¿qué te pide? Pues que seas feliz, que seas santo en la vocación que tú quieres escoger. O sea, es tu voluntad la que tú quieres escoger. ¿Qué quiere Dios? Pues que seas santo. Ahí nos conjunta esas dos voluntades. Lo que Dios quiere de ti con lo que tú quieres, donde te sientes a gusto, ¿no? Entonces respóndele con los miedos, con las carencias, con todo, pero con una honestidad de querer decirle, quiero responderle a Dios. Y ya, ¿no?
Padrísimo, padre, Además, padrísimo, de verdad, qué buen cierre de esta plática, nos deja mucha reflexión. Si Dios quiere, entonces, este fin de semana, primer, el entrar al preseminario. preseminario, El preseminario se realiza en y si un, esta y semana si un chico ve el video, ¿cómo sería del la...? 21 al 25 es Ah, ok, en Tampico. ok, perfecto. Entonces vamos a subir la entrevista para que hacerle promoción al preseminario. Y si un chavo quiere, ¿cómo se comunica? ¿Cómo Se puede? comunican ahí al seminario, ¿Qué teléfono es? preguntan 213-0956 con 833. Ok. Te lo ponemos aquí para que lo quede grabado. Preguntan por el padre Néstor, que es el encargado de vocacional, y ya él le dirá los requisitos. Horario de oficina de 9 a 1, Sí, de 9 a 1 de 4 a 7. y de 4 a 7, si no preguntan por el celular del padre Néstor. Ok, Y ya pueden mandarle mensaje o pueden hablar con él y ponerse de acuerdo para el ingreso ujú. o para vivir la experiencia del preseminario. Es un fin de semana, son... Prácticamente es del 21 al 25, bello. es miércoles. Ya está más. Sí, normalmente se hacía de una semana, Ok. es de miércoles a domingo. Qué padre. Se hacía de una semana antes, pero por pandemia Ujú. estaba que si sí o no. El año pasado se hizo de 3 días por la pandemia. Sí. Y que Se hubo iba, todas las cuidados, sí, sí me tocó verlo. sí, todos los cuidados, incluso ahorita que se puede prueba de COVID, yo Ujú. creo que a lo mejor esta prueba de COVID les piden. Sí, Y y se va a hacer presencial, qué padre. porque en algunos seminarios el año pasado lo hicieron virtual, Ujú. la pandemia. Sí. Pero este año nuevamente el seminario Tampico lo hizo presencial, Ujú. pero lo redujo en días. Ok, Y ahora lo van se va a hacer presencial del 21 al 25 en Tampico. perfecto, padre. Mil gracias por la invitación. Gracias por el espacio ¿Verdad, Pedro? Me encantó la entrevista y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. De verdad los invitamos a que compartan esta entrevista, el testimonio del padre David Soto Marín, que es rector de nuestro seminario. Pidamos muchísima oración para que Dios los siga iluminando y solamente me queda decirle muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias y saludos a todos.